concurrencia. Vamos a ver qué es la concurrencia y qué es el paralelismo. Vamos a ver hilos y procesos y las diferencias entre ellos y al final vamos a ver algunos ejemplos de cómo usar hilos en Python y las diferencias en tiempo en los que corren y todo eso. Entonces, vamos a ver concurrencia. Lo que nosotros venimos haciendo en una programación estructurada, la programación estructurada es secuencial, o sea, va de la primera línea, segunda, tercera, instrucción por instrucción, tipo recetita de cocina. Selectiva, vimos que tenemos los if, vamos por un camino por otro, los match, lo mismo, e iterativa, cuando tenemos estructuras como los loops con while o los for y demás. Al utilizar la estructura secuencial, o sea, ir instrucción por instrucción, nuestros programas ejecutan las tareas una tras otra, en el orden en el que fueron indicadas, ¿no? Tipo recetita. Ahora, cuando usamos concurrencia, el orden en el que se van a ejecutar esas tareas importa muy poco. Pueden ejecutarse al mismo tiempo. Pero hay que tener en cuenta no confundir lo que es concurrencia con lo que es paralelismo. No es lo mismo que se ejecuten al mismo tiempo a que se ejecuten en paralelo. ¿Sí? Yo puedo ejecutar tareas al mismo tiempo que no sean en paralelo. O sea, literalmente no se van a estar ejecutando todas las tareas al mismo tiempo. Por ejemplo, si yo estoy programando, hablando con un amigo por WhatsApp y respondiendo un mail, ¿estoy haciendo las tres tareas al mismo tiempo? Sí, las estoy haciendo. Pero voy a dedicarle unos segundos a programar, unos segundos a mirar el WhatsApp, otros segundos a responder un mail, por ejemplo, o minutos. O sea que no voy a estar literalmente haciéndolos en paralelo, porque, bueno, me faltan manos primero que nada para estar haciendo las tres cosas al mismo tiempo. Ahora, si fuéramos tres personas y una estuviera chateando por WhatsApp, la otra estuviera respondiendo mails y la otra estuviera programando, eso sí sería hacer las tres tareas en paralelo. Que, bueno, me adelanté, pero eso es paralelismo, o sea, hacerlas simultáneo. El paralelismo es cuando corremos dos o más tareas de forma simultánea en lugar de concurrente. Entonces, bueno, lo que ya dije en el ejemplo anterior, tendríamos que tener a tres personas, una en WhatsApp, otra con los correos y otra programando, para que eso fuera paralelo. Y bueno, tenemos que tener en cuenta que para que nuestra aplicación pueda realizar las tareas en paralelo, debe correr sobre un hardware que tenga múltiples procesadores. O no múltiples procesadores, pero sí un procesador con varios núcleos por lo menos. Sí, entonces ahí sí correría de forma simultánea y paralela. Ahora, procesos e hilos. Y para esto puede llegar a ser un poco larguito, pero traten de seguir. ¿Sí? Nuestra computadora no entiende Python, sino código máquina. O sea, la secuencia de ceros y unos, que los diodos, que cero no pasa electricidad, que uno sí pasa, todo eso. El intérprete, o sea, sí Python, que es el más utilizado, compila el código de Python a código máquina y después el sistema operativo lo carga en memoria. No es exactamente tan sencillo, pero resumiéndolo, sí. Al cargar en memoria el sistema operativo, mueve las instrucciones al CPU. Habrá que ejecutarlo de abuso, eso lo puse, pero no importa. Normalmente el sistema operativo mueve las instrucciones a una cola o una pipeline y de allí el CPU las ejecuta. Ahora,
¿Qué estamos queriendo decir con esto que leí hasta acá? Que nosotros programamos algo que va a ser una lista de tareas. Va a pasar algo en el medio que va a hacer que esas tareas lleguen como en una cola a nuestro CPU. Y el CPU las va a ir ejecutando a medida que tenga recursos para ejecutarlas. Vamos a seguir con los conceptos más básicos. Un proceso es una instancia de un programa que se está ejecutando, que se está corriendo. Si ejecutamos el mismo programa varias veces, no vamos a tener más de un programa, vamos a seguir teniendo el mismo programa, pero vamos a tener varias instancias, o sea, vamos a tener varios procesos de ese mismo programa. Y un hilo es una unidad de ejecución dentro de un proceso. O sea, un programa puede tener uno o más procesos. Y cada proceso de esos va a tener uno o más hilos. Tenemos un programa. Cuando ejecutamos ese programa se crea una instancia a la que le llamamos proceso y ese proceso siempre va a tener por lo menos un hilo que va a ser el hilo principal, pero puede tener más de un hilo. Así como el programa puede estar abierto más de una vez, por lo tanto tener más de un proceso, cada proceso puede tener de entre uno y n hilos. Historia antigua de la computación, de la informática. Probablemente alguien se acuerde de que los procesadores eran de un solo núcleo antiguamente, por lo que únicamente podían ejecutar un proceso a la vez. Para la ejecución de varios procesos a la vez, el sistema operativo lo que hacía era usar un scheduler, un software de planificación, que lo que hacía era seleccionar las instrucciones, enviarlas al CPU para ejecutarlas cada X cantidad de tiempo, por lo general un milisegundo. O sea, agarraba los procesos que estaban abiertos y decía, ok, ejecuta este durante un milisegundo, ejecuta este durante otro, ejecuta este. Y así, em, se me fue la palabra, emulaba lo que hubiera sido el ejecutar múltiples procesos simultáneamente. Lo que es importante de todo esto es que si solamente tenemos un núcleo, vamos a tener solamente un proceso corriendo al mismo tiempo. Por más de que el sistema operativo pueda, o nosotros mediante algún software podamos, emular el proceso simultáneo, realmente estamos corriendo un solo proceso, porque para correr más de un proceso necesitamos más de un núcleo. Hoy en día dudo que alguien siga usando un procesador de un solo núcleo. Ahí los que tenemos son los multinúcleos, o sea, tienen más de un núcleo. 8, 16, 32, pero no menos de 8. Y el número de núcleos va a determinar cuántos procesos se pueden ejecutar paralelamente. Si yo tengo un procesador de 8 núcleos, voy a poder ejecutar 8 procesos al mismo tiempo. Entendiendo esto, vamos con las tareas. Tenemos tareas que son ligadas al CPU, o sea, el tiempo de cómputo, digamos, y tenemos las tareas que están ligadas a procedimientos de entrada y salida de información. Entonces, las ligadas a CPU son las que están esperando que el procesador esté libre para ejecutarlas. Por ejemplo, eh, cálculos complejos o simples, pero los simples no van a esperar mucho. Compresión de audio, edición de video. Y después tenemos las tareas ligadas a procesos de entrada y salida que pasan más tiempo generando solicitudes. Por ejemplo, solicitudes de red, de escritura, de lectura, conexión a base de datos, todas las que están esperando que pase algo.
Y estas son las importantes, las de entrada y salida, para saber cuándo usar hilos es la mejor opción. ¿Cuáles son las diferencias principales entre los procesos e hilos? Aparte de que vimos que el proceso es la instancia de un programa y los hilos son parte de los procesos. O sea, un programa generaba procesos, o sea, cada instancia del programa era un proceso. Cada proceso iba a tener al menos el hilo principal y podía tener hilos adicionales. Ahora, los procesos no comparten memoria, mientras que los hilos dentro de un mismo proceso sí. O sea, ¿qué significa esto? Que si yo tengo dos instancias de un programa, salvo que por detrás esté haciendo algo como conectándome a la misma base de datos o algo así, no van a compartir los espacios de memoria. En cambio, los hilos dentro de un mismo proceso sí van a tener acceso a los mismos espacios de memoria, por ejemplo. La huella en memoria de un proceso es mayor a la de un hilo. Bien, también es lógico porque estamos hablando de la instancia de un programa entero contra una tarea que es un hilo. Los procesos están optimizados para tareas ligadas a CPU, mientras que los hilos están optimizados para tareas ligadas a entrada y salida, lo que decíamos antes. Y bueno, el tiempo que tarda en comenzar un hilo es menor que el tiempo que tarda en comenzar un proceso. Y también se explica por lo de la memoria. No es lo mismo cargar una instancia entera de un programa que lo que requiere un hilo. Espero que la parte teórica hasta acá no haya sido demasiado densa. Traté de que fuera cortita igual. ¿Tá? Y código. Vamos a ver código. Vamos a ver que para crear una aplicación multihilos debemos importar el módulo hilar, la lana, o sea, threading. Entonces, primero, esto es lo que venimos haciendo nosotros hasta ahora, ¿sí? La estructural, ¿sí? A ver, tengo una función que imprime algo, espero un segundo, imprime otra cosa. Si tomamos el tiempo, esto va a tardar más o menos 3 segundos porque voy a ejecutar esto 3 veces. Y lo va a ejecutar primero una vez, después la segunda y después la tercera. Em, no sé si habíamos visto esto ya, pero bueno, se importa desde time y lo que hace es darnos la marca del tiempo. Em, esto creo que tampoco lo habíamos visto, pero lo que estoy haciendo acá es redondear a dos decimales el valor que me dé esto para que no me dé 0. Bla 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 bla. Entonces, si yo corro esto, normal, inicia tarea, termina tarea, inicia tarea, termina tarea, inicia tarea, termina tarea. Estas tres tareas. Y el tiempo transcurrido es de 3 segundos. Y esto es lo que hemos venido viendo. Hemos ido viendo hasta ahora. Hemos estructurándonos. Era esta. Pero ahora tenemos hilos. Este es el import que dice el señor PPT. ¿Tá? Que tenemos que importar esto. Podemos solo importar threading y después usarlo. O podemos importar directamente hilo para que nos sea más fácil. Después tenemos que para crear un nuevo hilo usamos thread, le pasamos la función, le pasamos argumentos si los requiere. Entonces, esto, ¿sí? Eh, si le indicamos esto, podemos ponerlo o podríamos directamente poner tarea entre paréntesis. Ah, pero el target lo que va a indicar va a ser la función que va a ejecutar este hilo. En este caso estamos creando tres hilos que van a ejecutar esta tarea. Si se fijan es igual que lo que hicimos acá, salvo que acá las ejecutamos sin hilos y acá las vamos a ejecutar a las tres con hilos. Después tenemos que para inicializar
un hilo para que se inicie un hilo, tenemos el método start y después tenemos el método join para decirle a nuestro programa, ok, pero espera a que los hilos terminen de ejecutarse antes de seguir. Entonces, le damos start a nuestros hilos. Acá le decimos a nuestro programa, ok, ahora espera a que estos tres hilos terminen de ejecutarse para después fijarnos el tiempo que demoró la ejecución de todo esto y printeamos el tiempo que pasó. Ahora, si yo ejecuto esto, tengo tres hilos, se van a ejecutar en paralelo. Entonces, yo debería no tener este tiempo transcurrido de 3 segundos, sino un tiempo transcurrido de un segundo o muy parecido a un segundo. Así que vamos a probar. Y acá ven que inicia las tareas las tres al mismo tiempo, termina las tareas las tres al mismo tiempo y demora 1.002 segundos. Estamos teniendo la ejecución de las tareas en simultáneo en paralelo. Ahora, nosotros podemos pasarle argumentos a... Sí, le podemos pasar argumentos, Cali. Le podemos pasar argumentos a nuestros hilos. ¿Qué argumentos le vamos a pasar a nuestros hilos? Los argumentos que nos vaya a pedir la función en realidad. Entonces, en este caso, lo que hice acá fue tener 10 hilos a los que le pasé números que sumar. Inicié los 10 hilos, esperamos a que terminen los 10 hilos y nos fijamos qué tiempo transcurrió. Tenemos un sleep de un segundo en la función, o sea que va a durar. ¿Quieren apostar cuánto va a demorar en ejecutar los 10 hilos? 1.006 segundos. Está ejecutando los 10 hilos al mismo tiempo. Y el otro ejemplo que les voy a dejar es este con un for. ¿Por qué con un for? Porque en este ejemplo hicimos 10.000 hilos. Hacemos 10.000 hilos. Entonces acá sí, no vamos a tener un segundo como tiempo porque no le va a dar a mi PC en particular, no le da para ejecutar 10.000 tareas al mismo tiempo. Entonces acá va a demorar más. Ven que demora más. Sí, o sea, demoró 13 segundos y medio en ejecutar las 10.000 tareas.